Toca ahí. Allá está. Dale, Leo. ¿Querés grabar? Cerrar. Marcelo, estamos en el estado de 4, Matucho, te por la duda. Métanse. Cada uno está aquí que tiene una bolsa. Aparte, para que no tenga ese encanto de la tiro viejo y mago boludo. A mí me avisa que ¡Dale! ¡Vamos! ¡Baje! ¡Dale, mano, tuyo! ¡Callate! ¡Tuyo! y la cancha al lado, La defensa. Eso, topo. Dale. Eso. Eso. Te fuiste. Ayudá, dale. Dale. Bien. ¡Te fuiste! ¡Marco! ¿Para acá? Vamos por uno, dale. Prepárense ahí. Dale, viejo. ¡Acá la Manu! Bien. Ah, bueno.
bueno, estoy emponchado. Sí, no puedo más. Hace más frío y... ¿Estás al lado? Tranquilo. ¿Estás tranquilo? Todo, ¿Cuánto tiempo? fresco, sí, boludo, estuve recontra resfriada. Me gripé mal. Sí, te enferman por eso. Fue tipo 2 semanas, pero de cama. Falté a rendir y todo. Mi viejo lo internaron un día. ¿Posta? Sí, sí, le pegó mal. Concha de madre. No, porque tiré una a la cancha al lado, recién le pregunté a él y me dijo que sí. Allá hay una. Y me parece que es de... Acercate, pero capaz que pasó para el lado y no la pasaron. Gaby, Gaby. A mí se me por futbolito. El tema de las meriendas que después te el cafecito te dice. La habían tirado a la cancha del lado, que es lo que había visto yo, y el equipo de allá la tiró afuera. Y él no avisó. Ya la encontré. De última avisando, boludo. Tiraría. Creo que antes de... Creo que antes de empezar el partido... ¡Rápido! ¡Dale, vuelta, vuelta! Última digo yo, avisando a ese tipo de presión. Si no agarro, te doy toda entrar en calor, por ahora hacer lo que quieras. Pero no querés la entrada en calor, querés una como que no puedo. Che, paró el viento, estamos bien, ¿eh? Sí. ¿Qué es el de las 6? Este es el de las 6.
juegan ahí, ¿no? ¿Eh? No, no. No, pues está apagada la cancha. ¿Cómo te agarré? ¿Cómo te agarré? Fijando, mirá. A las palmas, ritmo a las palmas. Van 12. Casi 14. 14. No había chance que yo la vea hasta donde estaba. No había chance. Encima estaba Sabía repito cómo atrás. hacerte la señal. Ah, Sí, cuando me decís que iba así para atrás ya me di vuelta y la vi. Qué gol fue sólido que saque para allá. Casi me agarro, Ah, encontré mi inflador, boludo. Sí, estaba bien. Este sí era. Estaba en... Igual siente que por momento tenía un pechoto. Estaba en un bolso de entrenamiento. Pero no de acá, de la escuelita, del otro. Pero si quédate más cerca, Pedro. Vamos, Matucho. Claro. No, ahí bajo ahí. ¿Quién está ganando? Sí, escuché el gol, no vi que... No vi el gol. ¿En serio? Tal cual. Cambio, juez. Bueno, no sé si creo que la pelota. Mira, me tuve que tirar al piso y patear la pelota porque estaba trabada ahí. No sé cómo se trabó. ¿Sabes qué? Me asusté que se frenó una camioneta, ¿viste? sí, pero frenó ahí después. Sí. Me asusté y por eso me fui corriendo. Porque digo, que la va a llevar lo... ¿Te acordás de las chicas que hicieron que no sé si los pibes de Lima o quién había tirado la pelota afuera? Uno de los pibes dijo, no sé qué. No, y la camioneta que estaba atrás me dice, se te está llevando la pelota, grita, le dice, la pelota, le grita a la chica. Y la otra se ríe y me la devuelve. La espalda, Andrés. ¡Marco! Viene roja, Argentina. ¿Cómo está la banda? Che, ¿qué pasa con Salas? ¡Con el pie! Se puede quedar sin el pan y sin la torta, ¿no? ¿En un momento? ¡Ganá la espalda! Porque había visto que Racing
dijo que el acuerdo de palabra que tenían no le iba a cumplir, digamos, y que iba a mantener el contrato que estaba y había que ver si River se lo iba a comprar. A mí me parece que está la cláusula. ¿Ah, sí? Claro. Porque si habían metido tanto también que pague un poco más de la cláusula. Está metido en todo el hijo de puta ese. ¿Por qué? Boludo, ese puto ayuda re mucho. Después viene un europeo y te pone 8 palos que son... Y a vos te encanta. Es un gasto y no le decís nada. Nada. Sí, es porque es competencia. Che, tengo miedo que se me quede una merecería. Está en la edad ideal para él. Bueno, en realidad está un poco grande yo, pero... Yo sacaría a Maravilla. La red de Marcela. Maravilla. Crack, maravilla. ¿Viste? ¿Te acordás que hace 20 años? Como era... Tenías que jugar bien con un grande, hasta inclusive Independiente Racing, y ahí te compraba vos por River. Y no había discusión, boludo. O jugabas un equipo chico y jugabas contra Racing. Era el poderoso en ese momento. No se quejaban, Estás regalando un gozo, y eso hasta que apareció, digamos, ¿cómo puede decir? La masificación esta de las redes sociales que los equipos europeos se animan a comprar cualquier otro equipo y lo prestan para. Me acuerdo de la Valina Ortiz, no me lo digo más, le metió 2 goles a Racing en el Instituto de Córdoba y el Homero Chile se lo compró. Y así tengo, bueno, después le echó con Boca. Nadie reclamaba nada, Se la había roto con patente. También, sí. Yo tengo pasado de ir a ver a Tense, ¿viste? Sí. Andaba, bueno, a River también, pero Tense por mi viejo, ¿viste? Sí. Y íbamos a visitar, ¿viste? Fuimos al reducido ese de Chacarita, Sí. Racing, que era por Paseo Racing, Paseo Chacarita por... Ventaja deportiva. Ventaja deportiva. Luego una vez fuimos a la cancha no sabés lo que era, dos escalones y era más cómodo estar contra un alambrado ahí al rasque. ¿Cuánto queda? 3. Gracias. Adelantar a más, no sé qué cruza ahí, en tu cancha se le digo a amigo, camiseta negra y camiseta roja y rosa. ¡Ojo, Nacho, ahí, cara! ¡Ojo ahí! Viste, después está todo bien, es un chabón que rompe la bola. Sí. Pero, viste, anda a explicarle. Y que entienda el contexto. Si no, entiende, no es así. ¡Arco! ¡Arco! ¡Dale, piso! No, igual te habré metido la verdad. Es un boludo. Sí. Claro, exactamente. Culpa del carro. ¡Chalo!
todavía o está jugando para el otro. Y ese cuando ya está complicado. Este es el reportero que salía la banda y la está tocando. Y ahí Hay un detrás, hay un detrás. ahí está difícil, Porque capaz que todo puede capaz pasar están igual ahí. jugando bien y te tiran esa, boludo. Y generalmente este es cuando vas, no sé, unos 25 metros el primer tiempo y está flojito, no pasa nada. Escuché el médico. Boca quién trae. A Paredes. Boca va a firmar Paredes. Hace 2 semanas que salió. Yo tengo. O sea, en realidad tengo conocidos que están en el entorno de él, pero jugamos juntos en un momento. Ya estaba cocinado hace tiempo, parece. Y nada, era cuestión de firmar. ¿Quién dijo? Ah, sí. Con algo. Que aclare, boludo, que aclare porque. Aclará eso, boludo, porque después se lo van a comer. Casi se descompone, Patricio. Che, top. Después tenés Nancy, Deportivo Paraguayo. Pensé que te ibas a quejar, boludo, te iba a matar. No sé, ahora Dame Garoto Solio. tengo el celu, boludo. Garoto Solio, hermoso partido. Ahí va. Acá lo moco, ¿qué puedo hacer? Garotos sólidos. Acá lo moco, boludo, lo dejo acá. ¿Ese es a las 9? ¿El Garoto Solio o qué? ¿O a qué hora es? A las 9. ¿Es el 9 Garoto Solio? Bueno, el último momento. Pedíselo a Gaby, boludo. Y después, Ahora después te tenés. Leicester, ¿qué tiene que ver eso? ¿Quiénes son? Que gana. Mirá vos, se le había puesto 3-2, la concha de tu madre. Y recién 4-2, boludo. Leche te sale campeón. Leche te sale campeón. ¿Cuál es Leicester? No, es negro con naranja. Jugaron con gato. Muy bien ahí. Mirá, se lo empató Independiente de penal. Mirá, boludo, recién hizo el gol en el Valle, boludo. 4-2. Muy bien, boludo. Fueron 4, pasaron 4, boludo. Qué papelón. Pero qué quería, Messi. Acá el pueblo cambia y lo compite con el ¿Qué equipo te hace fuerza? Nadie. Y eso que son una verga igual, porque River, pero no te hace fuerza nadie. Esta. ¡Arrancar, dale! Está 2-0 a favor de Figueroa. Ah, vino una vez a entrenar con Pucho, ahora no sé. Una banda ese tío. Sí, vino a probar. Che, Matucho, acordate que no vale piso. Ese ni lo toqué, no me sacó la amarilla. No me sacó la amarilla, ni lo toqué. No, porque tu compañero preguntó si lo había traído. Por la duda, boludo. Se ríe encima, loco. Es la mochila esa que va a jugar. Chicos, la mochila puede ser por... Gracias. Pero lo dejan ellos. Aparte, te das cuenta que sí, te puedes hacer mierda, vale, bueno. En plantel hubo uno que se enganchó, me acuerdo, con una mochila, creo que de Esteban. Voló el pibe, medio mal. Pensó que de hecho le habían puesto el pie porque hizo mierda. No. Patria criolla. Ayer 2 segundos me di vuelta y voy a la cancha de Franco, ¿viste? Y ya me con yendo al toque que... ¿Qué pasó? No lo vi, se fue para la pelota. No tenés suerte, pero él estaba prestando atención igual.
No, Esteban. Ah, Y... Franco también, nosotros. No, sí, Franco solo. De los dos. Por eso me puse a ver un toque con él ahí. Y en la que me dio vuelta pasa eso. No, sí, no. No, sí. Puede ser. Es que... ¿Sólido no es de María? ¿En agua? ¿En agua? Sí. Está bien, amigo. Te felicito, tú. Qué grande que sos, amigo. Por eso. No te quiere, Garoto. Perdieron el otro día por culpa tuya. Me acuerdo que lo vi a cubrir a raya. Vuelvo acá. Ni siquiera estaba pensando, sé que se vino por una pechera que estaba ahí. Y una pilla, no sé qué, me dice, amigo, no lo vi. Ahí viene. No sé qué responder. Sí. Yo lo he visto un montón de veces también. Lo he visto en redes también. Qué liviandad lo haces. De hecho, las veces que yo agarro para responder a algún equipo o algo, si el otro no agarrarlo, porque digo, voy a tener tanta mala dicha que en el momento que no doy bola, va a pasar algo. Entonces, para evitar eso... Sí, el número de cuál. Digo, como el de Golenera. Pero encima lo más chistoso de eso es que yo había, en ese partido, te dije, me había metido 3 veces a ayudar al árbitro, ¿sabes? Que estaba mirando y justo me llamó Mati. A mí ese árbitro, ¿no? No, ese árbitro mío. Peor, el peor de todos. Fue el peor de todos. Y yo eligiendo la parte que hace tan mal. Era uno bajito, ¿no? No, alto, tenso. Yo me acuerdo una vez que vino uno, era necesita árbitro. Uno bajito, medio parece un viejo. No, ni idea. Y que encima estaba como de ligera, tío. Sí, pero era... Sí, pasa que también le quedan tan aplicadas. Pero no me parecía mal árbitro. El tema que justo le agarró partido de verdad, de Cristal, justo aquel que tuvo el partido que Temuco. Le agarraron partidos que no eran fáciles. Y él habiendo dirigido el C. ¡Vamos! ¡Tichi! Para avisar después. ¡Manu! ¡No! ¡Ponete ahí! ¡Camina por la derecha! ¡Ven, suba! ¡Defende acá! Señor, ¿cómo va? Vamos, amigo. Vamos hablando.
el detallito de primer plano. ¿Cómo? El grupo. Sí, me está diciendo David, lo iba a chequear ahora. Pero no lo puede poner. Marcelo, 13 y 14 nos avisás. Lo que pasa es que yo no lo frené, pero le prendamos el choco. Yo le fui para adelante. Tengo 36. Son 50, que van 14. Claro, mirale los minutos allá. Ahí tiene la posta. ¿Cuánto van? Sí, lo mismo que yo. Lo que pasa es que no lo portan. O sea, están encima todo largo. O sea, sale 3 minutos, 2 minutos de tiempo. 2 minutos. Ya 12. 25. 10, 35. Nada, sí, a mí me... Pero los bombos los también. Sí, man. Yo quiero volver a la cancha. Desde arrancar a laburar full le fui a la cancha. Sí, man. Riquelme todavía estaba jugando en la Copa Libertadores. Ahora de Paredes te fue una boliche ahí en Miami. Sí. Ah, y ahí la había confirmado. Muchachos, dale así. Se apuró para mí igual, ¿eh? Sí. ¿Oh, sí? Sí. O sea, mejor para Boca. Mejor para Boca, pero se apuró, amigo. Pero ¿sabes? Sí, eso me encanta. El tema es que es un jugador que mucho está muy bajo y le agarró la titularidad al equipo. No sé si... Pero siento que viene a la joda. Puede ser. No es que viene a la joda, es inevitable que tenga joda, que tenga salida, que tenga mucho más de lo que tenía allá, boludo. Y vas a hacer diferencia, siempre hace diferencia los primeros 6 meses, quizás el año. Después te acoplas al nivel de acá. Sí vas a hacer diferencia igual, tenés otra calidad, pero terminas acoplando. Ojalá me equivoque. Sí, entrenar, normal. Qué guapo que yo soy ahora. De hecho, le gusta más Pérez que jugar ahora. Este está más metedor, boludo. Pero al pedo, amigo. Ahora no me dice gracias. Claro. ¿Tenés un jugador? Sí, es verdad, yo también escuché 2. Sí. Ah, no, capaz que... Ah, no sé quién gritó.
Che, estaba mal que le dé la figura a Santino al carnal, amigo. Boludo, El otro está bien, metió 2 goles y el otro fue un golazo. Pero amigo, tengo que pelear contra... lo primero que le dije fue los pibes ganar como que no le. No, sacamos con amigo, ¿qué te- pero amigo, digo, fue una bestia, amigo. No se quejó, no se quejó, te hagan la ropa acá. Salió jugando un par de veces cuando que tuvo que ir a chupar Te la hagan la ropa acá ahí, se peleó, boludo. Ya, pibe, ¿por qué no puedes hacer mate que no hay micrófono? Pero amigo, para mí. Cuando termine la cuarta de bajo, soy un bolsito. Está bien, amigo, muy bien, muy bien. ¿Cómo Espero estás? que vaya a equilibrar. ¿Querés cambiar ahora, Coco? La próxima hora. ¿Ahora o la próxima? Che, ¿y vos vas a pagar la cancha? ¿Vas a pagar la cancha, Diego? Yo soy una persona no Si no metés gol en paraguayo, te cobro el doble de la cuota de entrenamiento. A ver si la llama. Me tienen acá en la lista del paraguayo. ¿Y si ya estás en la lista, amigo? ¿Seguro? Sí. No, pero en la del torneo para jugar clausura que la pagó usted. Ah, bueno, avisale a los pibes que te anoten, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? A ver, decilo. Tiralo a la cancha. Vamos a tener que traer como 12 para no pagar 12 euros por partido, es una locura. ¿Te parece una locura? Venía por ahí, yo pensé que hablaba del equipo. 30 jugadores. Y, 12 lucas es un montón. pero, Con eso como una cerveza. sí, Está amigo. complicado. Pero bueno, es así, amigo, es así. Dale. La figura del pastel de ganarle, ¿no? Igual no los convido mucho, amigo, así que yo no. Sí, hizo un otro gato. Para ahora cuando fumeamos, pelota. Poco ahora, poco. Poco. Cambio, juez. Hola. ¿Qué? ¿Respondías acá? Tres veces. Se están guardando para Paraguay. ¿No te gusta la chancha? La cara que pusiste. Vino para acá porque los vio solo, ahí había uno solo y acá del lado del más. Ah, ojo al dedo. Ojo al dedo. Estabas viendo el horario igual. Tampoco, ¿no? ¿Ya lo viste hoy? Al que estaba medio bombeado y que quería seguir jugando. Ah, digo, Sí. cuando bajaba el partido, ¿tú me decís que te cuento algo? Claro. Para no, para eso, Papá estaba mareado. sí, no. Al pedo. Cuando lo vi entrar de vuelta, digo, ¿qué quiere? Me llegué a quedar redando acá y lo mismo. Sí. Además, por tener otro chico. Pero bueno, no es que jugás al contradito, que jugás de 7, jugaba de 7, que iban a tirar todos. No, al pedo. Gianni, Beloni. Genial. No puedo más. 10 segundos bajé el auto. ¿Por qué estás jugando Matucho? ¿Es de Berruso? ¿Esto qué es? Ah.
Es como Verón. Claro. Hace Verón que tiene que volver la guita a la despedida, boludo. Hizo 4 despedidas el hijo de puta. Verón. Se retiró 4 veces. Amigo, escuchó. Bien, bien. Dejamos a esa bolsa que le toca Hace tanto frío que el agua moviendo de allá, no hace frío. De lo que salí de acá para acá. nosotros, como ya era tarde, se dejamos a bolsa en ese cuarto bonito que hay como una casita que dejó ahí y después iba pasando. ¿Dónde está mi paraguayo? Matucho. Está Santino por ahí dando vueltas. Está Fran. Mati está buscando los bolsos. Mati está buscando los bolsos en Platense. Fran. Es refuerzazo, Fran, el entrenamiento. Jugó muy bien el otro día, boludo. Mete una banda. ¿Te acordás del 6? Después le presté atención pero sí, un tomo en serio. No van a quedar a Cristiano hasta la vuelta. ¿Puede? Sí puede en realidad, pero está cortadita. Con todo el ¡Cabecea una, juez! Qué fe te cobra todo. Dale vos, Matucho. Que le peguen lo que sabe, Matucho. Agarrá la boda. Yo voy a ser el único que iba a guardar con el paraguayo. Muy bien. Lo ve, boludo, vos la clavabas, amigo. Hoy la clavo. Epa, bien, bien, bien. Si no te cobramos doble. Sí, la bordo de mi vida. Está para quinta, cuarta. Cuarta. Y porque el toque está para quinta. Sí. Tercera me parece que no. Leo. Leo apareció. Ahí va. ¿Cómo no verlo, no? ¿Cómo no saber qué hacer? Ahora hace calor. Este vanilla ideal, blanca con Sí. explotó las llantas de negro. Sí, hermoso. Quedan bien. Quedó muy lindo. Tema que en la ciudad no va a encontrar lugar. No, durísimo. Estacionamiento de uno. Pasa así, muy bien. Quedaron los players. Quedaron los players. ¿Qué? Quedaron los players. Sí. ¿Cómo están para hoy? Metí guante, me cae el tío. Pseudo orange.